Amén. Amén. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta hora, delante de tu presencia, Señor. Venimos a este lugar, Señor, a darte gracias, Señor, por tu amor. Venimos a este lugar a darte gracias, Señor. Misericordia, Padre bendito, y porque nos permite, Señor, poder adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. En esta hora, Padre, venimos a pedirte, Señor, que podamos recibir tu palabra, Señor, con un corazón sensible delante de tu presencia, Señor, y que seas tú, Señor, el que vengas a hablar a nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, venimos a este lugar, reconociendo, Señor, que hemos venido necesitados de poder escuchar tu voz, Padre. En esta hora, Señor, te pido, Señor, que tu gracia pueda estar con mi vida, Padre celestial, y que seas tú el que me respaldes en todo el tiempo, Señor. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, Señor, declarando que tú hablas en esta noche, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, mis amados hermanos. En esta hora me dieron el privilegio de explicar, amén. Entonces, en esta hora les quería hablar y bueno, tenía este tema ya hace varios tiempo, ¿verdad? Y me llamaba la atención porque muchas veces, mis amados hermanos, en nuestras vidas tal vez anhelamos alcanzar algo, o muchas veces en nuestros días anhelamos algo delante de la presencia del Señor, amén. Y muchas veces el Señor busca que nosotros hagamos algo diferente, ¿verdad? Para que eso que anhelamos o eso que necesitamos, el Señor nos lo pueda dar, mis amados hermanos, porque el Señor quiere usar nuestras vidas, pero muchas veces es necesario que hagamos algo más delante de la presencia del Señor. Amén. Y vamos a ir a Mateo 7:7. Cuando lo tengan me pueden decir amén. 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 Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Amén. Entonces este versículo me llama la atención, mis amados hermanos, porque dice: sigue buscando y encontrarás. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este tema muchas veces lo relacionamos, y voy a el significado de esta palabra buscar. La palabra buscar significa hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o una cosa. El otro significado es hacer lo necesario para llegar a conseguir algo o hallar en una determinación, situación o estado. Amén. Entonces, esta palabra buscar me llama la atención porque dice hacer lo necesario. Amén. Y el versículo dice: busca y encontrarás. Amén. Entonces, si tú estás buscando algo delante de la presencia del Señor, o anhelas alguna bendición, mi amado hermano, solamente buscando muchas veces lo vamos a encontrar, mis amados hermanos, porque esta palabra buscar es hacer lo necesario. Debemos hacer algo más delante de la presencia del Señor para poder encontrar lo que necesitamos, mis amados hermanos. Y el tema es buscando el cambio en nuestras vidas, mis amados hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces, como les decía, el Señor nos quiere bendecir o nos quiere cambiar, pero solo nos va a cambiar si nosotros hacemos algo diferente, si nosotros hacemos algo distinto a lo que normalmente hacemos, mis amados hermanos, porque le decimos al Señor que nos cambie, o le decimos al Señor que use nuestras vidas, pero muchas veces nosotros no hacemos nada para que el Señor venga y nos use. Muchas veces nosotros no buscamos lo que necesitamos delante de la presencia del Señor. Amén. Vamos a ir a Mateo, ahí mismo en 6:33. Amén. Vamos a leer desde el 31. Amén. Y dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Amén. Tomé este versículo, mis amados hermanos, ¿por qué? Porque dice, antes de llegar a esta parte, me dice: busquen el reino de Dios. Menciona un montón de cosas que nosotros muchas veces como seres humanos buscamos, ¿verdad? Y necesitamos, pero dice: busquen el reino de Dios primero, ¿verdad? Entonces, mis amados hermanos, porque muchas veces no alcanzamos lo que necesitamos porque nos dejamos llevar por las cosas del mundo, ¿verdad? Muchas veces las cosas del mundo, pecado o otras cosas que nos apartan de los caminos del Señor hace que no busquemos en realidad
cambiar nuestra vida, hace que muchas veces nosotros nos acomodemos a este mundo y no busquemos hacer algo diferente para que el Señor venga y nos cambie y nos transforme. Amén. Y traigo tres personajes o tres puntos en los cuales de personajes que hicieron algo y buscaron algo más delante del Señor y cambiaron. Amén. Y vamos a ir al primero, y es Jacob. Y vamos a ir a Génesis 32, 22. Génesis 32. 22. Amén. Génesis 32, 22, y vamos a leer. Y dice: durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el río Jacob con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. Y Jacob le respondió: no te dejaré ir, a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre, de ahora en adelante será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Amén. Entonces, mis amados hermanos, este punto me llama la atención, porque cuando vemos el significado de Jacob, o en términos hebreos es talón o engañador. Amén. Entonces, mis amados hermanos, y sabemos muchas veces, ¿verdad?, que el nombre es nuestra identidad, mis amados hermanos. El nombre marca una identidad dentro de nosotros, porque, por ejemplo, cuando preguntamos dónde está Gabriel, sabemos que rápido vamos a ver y ahí está, decimos en dónde está, ¿verdad? Entonces, aquí Jacob tenía una identidad, y es que él era un engañador, o su nombre le ministraba engaño, mis amados hermanos. Pero ¿qué es lo que él hizo diferente? ¿O qué es lo que a él lo llevó a que cambiaran su nombre? Y es que él buscó siempre la bendición de Dios, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice: déjame ir, porque ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Entonces, mis amados hermanos, el primer punto es que cuando nosotros hacemos algo diferente o buscamos hacer lo necesario delante de la presencia del Señor, el Señor nos cambia la identidad. Amén. El Señor cambia nuestras vidas, mis amados hermanos, y nos cambia de nombre. Y podemos ver que aquí él se llamó y le colocaron como nombre Israel, y significa Dios lucha, mis amados hermanos. Amén. Entonces, como podemos ver, de ser alguien que engañaba, o de ser alguien que siempre estaba en los talones, mis amados hermanos, cambió a Dios lucha. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere cambiar tu vida, mi amado hermano. Dios quiere cambiar tu identidad, pero solo está esperando que tú hagas algo diferente para que el Señor te cambie, mi amado hermano. Y muchas veces eso es lo que necesitamos, pedir al Señor que nos bendiga, porque muchas veces queremos, como les decía, cambiar, pero cuando oramos muchas veces no le pedimos al Señor que nos cambie o que derrame bendición sobre nosotros, sino que muchas veces venimos a los cultos y salimos de la misma forma, ¿verdad? Hay un culto más y seguimos así nuestra vida. Pero debemos, mis amados hermanos, de pedirle al Señor que cambie nuestra vida, mis amados hermanos, que cambie nuestra identidad, porque podemos ver que aquí Jacob le cambiaron su nombre, mis amados hermanos, y le cambiaron la identidad. Amén. Entonces, vamos a ir al segundo punto, y lo vamos a encontrar en 1 Samuel 1:9. Amén. Y dice: una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración, y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida,
Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y le veía el mover de los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Amén. Entonces, mis amados hermanos, más adelante dice, vamos a ver, aquí está, en el 19 dice: temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella. Amén. Y esto es muy interesante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque podemos ver que Ana siempre oraba delante del Señor, mis amados hermanos. Y algo que me llama la atención, y es que dice que cuando estaba orando le hizo un voto o le dedicó algo al Señor, mis amados hermanos. Y cuando vemos el contexto, cuando Samuel nació, ella lo dedicó, mis amados hermanos. Y es que muchas veces nosotros prometemos algo delante del Señor: si tú me das esto, o si tú me das lo otro, voy a hacer esto. Pero cuando el Señor lo cumple, ya no lo hacemos. Entonces eso es algo que debemos de cambiar, mis amados hermanos. Y cuando vemos esta palabra voto, significa promesa solemne que se hace a Dios de llevar a cabo algún acto u ofrenda o dádiva. Entonces, mis amados hermanos, me llama la atención. ¿Por qué? Porque Ana dice que el Señor se acordó de ella, mis amados hermanos, de las oraciones que ella había hecho. Entonces, algo que me llama la atención, dice: temprano a la mañana siguiente la familia se levantó y una vez más fue a adorar. Entonces no solo se quedó en la oración y en la súplica, sino que antes bien siguió orando, siguió adorando, mis amados hermanos. Entonces no se quedó solo con esa oración y que el Señor me responda, sino que antes bien ella siguió buscando algo más para que el Señor se acordara de ella, mis amados hermanos. Y es algo importante porque dice: la familia se levantó y una vez más fue a adorar. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros queremos alcanzar algo, es importante que juntos como familia, lo decíamos siempre, como familia, el Señor muchas veces cambia nuestra familia. ¿Pero por qué? Porque el Señor se acuerda de nosotros cuando nosotros oramos al Señor. Y tal vez aquí dice que el profeta pensaba que estaba ebria, pero no estaba ebria, sino que antes bien dice que ella estaba angustiada. ¿Pero por qué? Porque necesitaba que el Señor la cambiara, necesitaba que ella tener un hijo, mis amados hermanos. Amén. Y el Señor se acordó de ella. Entonces esto es muy importante, porque esta palabra voto significa promesa solemne que se hace a Dios. Entonces, si tú vas a hacer algo, mi amado hermano, vas a prometerle algo al Señor, hazlo de verdad. ¿Por qué? Porque solo eso cambiará, mi amado hermano, tu vida. Porque podemos ver que aquí Ana, cuando nació Samuel, como ya lo había dicho, sí lo dedicó. Entonces no solo se quedó en palabras, sino que antes bien lo cumplió. Amén. Y vamos a ir a Eclesiastés 5:4. Amén. Y dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que les hagas. Amén. Y este versículo lo tomé para confirmar, mis amados hermanos, que lo que hizo Ana, como le había dicho, hizo un voto delante del Señor. Y esta cita es muy interesante porque dice: cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que le hagas. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros le hacemos una promesa a Dios, es lo más importante, es cumplirla, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque dice: porque a Dios no le agradan los necios. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que muchas veces cuando no cumplimos lo que nosotros le decimos al Señor, es porque hay necedad dentro de nosotros, porque dice: porque al Señor no le agradan los necios. Entonces, mis amados hermanos, si queremos que el Señor se lleve toda necedad y quite de nosotros todo aquello que no le agrada al Señor, cumplamos lo que le decimos al Señor, cumplamos esos votos que nosotros le damos al Señor, mis amados hermanos. Porque como podemos ver, dice, en el 5 dice: es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. Amén. Entonces, mis amados hermanos, si tú vas a darle algo al Señor, hazlo de una manera sincera y una manera en la cual, si tú dices algo, lo vas a cumplir. Porque muchas veces esto que nosotros hacemos de darle promesas al Señor y no lo cumplimos, lo que estamos haciendo es pecar delante del Señor. Y es ahí donde muchas veces el Señor, cuando tú le oras, ya no te responde. ¿Por qué? Porque
el Señor muchas veces tú le prometiste algo y no lo cumpliste. Entonces es ahí donde el Señor ya no te da lo que tú necesitas muchas veces. Amén. Vamos a ir al tercer punto y lo vamos a encontrar en Génesis 29:35. Amén. Y dice, una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor, y entonces dejó de tener hijos. Amén. Este versículo me llama la atención, porque cuando leemos el contexto, mis amados hermanos, Lea ella quería que su esposo la amara, mis amados hermanos, pero cada vez que ella daba luz, le colocaba nombres a sus hijos que era porque tal vez ella estaba amargada o les ministraba cosas que no eran, pero aquí dice, y dio a luz otro hijo a quien llamó Judá, porque dijo, ahora alabaré al Señor. Entonces, mis amados hermanos, ella buscó o hizo algo diferente. ¿Por qué? Porque le cambió de nombre y dijo Judá y alabó al Señor. Entonces, mis amados hermanos, alabar al Señor es hacer algo en lo cual es hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque podemos ver que cuando de Judá, y Judá significa dar gracias. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que hizo Lea? Darle gracias al Señor, mis amados hermanos. Ella fue agradecida con el Señor, mis amados hermanos. Entonces, podemos ver que dar gracias y ser agradecidos delante del Señor hace que nosotros cambiemos nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aquí ella cambió la descendencia. ¿Por qué? Porque de Judá vienen los descendientes y ahí viene Jesús. Y vamos a ir a Mateo 1:1. Amén. Y aquí vemos la genealogía de Jesús, mis amados hermanos, y podemos ver que en esta genealogía se encuentra Judá, mis amados hermanos, y allí es donde podemos encontrar la importancia de hacer algo diferente. ¿Por qué? Porque cuando ella dio gracias al Señor, cambió su descendencia, mis amados hermanos. Ella no solo pensó por ella, sino que antes bien cambió toda una descendencia, y de ahí es donde nace el Señor Jesús, mis amados hermanos. Amén. Entonces vamos a leer el 2, dice, Abraham fue el padre de Isaac, Isaac fue el padre de Jacob, Jacob fue el padre de Judá y de sus hermanos. Entonces, si podemos ver, mis amados hermanos, el único que se habla aquí es de Judá, y no habla de los demás hermanos. ¿Pero por qué? Porque cuando Lea decidió darle gracias al Señor, o cuando ella buscó hacer algo diferente o hacer algo para cambiar su vida, ahí podemos ver que cambió una descendencia, mis amados hermanos. Porque me llama la atención que dice, y de Judá y de sus hermanos, y los nombres de los otros hermanos no lo menciona. ¿Pero por qué? Porque en ese momento ella se olvidó de todos los problemas. Ella vino y se olvidó de todo lo que estaba pasando, y lo único que fue es darle gracias al Señor. Y esta vez alabaré al Señor, mis amados hermanos. Así dijo Lea. Y muchas veces los problemas o las pruebas que vienen muchas veces hacen que nosotros, en vez de darle gracias al Señor, nos olvidemos de Él. Pero antes bien, nosotros cuando viene algún problema, lo que debemos de hacer es alabar al Señor, darle gracias al Señor en todo tiempo, mis amados hermanos, porque solo así vamos a poder cambiar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque, como les decía, ella se olvidó de todo y lo único que hizo fue alabar al Señor. Entonces, esto es muy importante, que nosotros siempre seamos personas agradecidas, porque muchas veces el Señor nos da algo y no somos agradecidos con Él, y antes bien debemos de nosotros pedir al Señor que nos ayude a ser agradecidos, porque venimos a la iglesia y tal vez no le damos gracias al Señor. Muchas veces venimos a los cultos y no le damos gracias por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Antes bien nosotros debemos de alabar y adorar, y eso, mi amado hermano, cambia tu vida. Esto cambia tu descendencia. Amén. Entonces vamos a ir a esta parte me llama mucho la atención, y vamos a ir a Génesis 1:2. Y es que aquí vamos a ver por qué muchas veces, mis amados hermanos, nos estorba el tal vez no buscar algo diferente, y muchas veces no buscamos al Señor o hacer algo diferente porque nosotros tal vez hay acomodamiento o hay algo que no deja que nosotros
busquemos al Señor de una manera agradable. Amén. Y vamos a ir a Génesis 1:2 y dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas. El Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Y me llama la atención que este significado, tiniebla, significa miseria, ignorancia y tristeza. Y esto el pastor lo ponía una vez en unos temas que él enviaba, mis amados hermanos, y es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no somos agradecidos con el Señor, o no buscamos algo diferente delante del Señor, porque en nuestras vidas hay tinieblas, mis amados hermanos. Y es interesante porque dice, la palabra tiniebla significa ignorancia, y muchas veces hay ignorancia en nuestras vidas y hace que nosotros no seamos agradecidos, hace que muchas veces nosotros no busquemos cambiar nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque hay ignorancia en nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez hay tinieblas y hay tristeza en nuestras vidas, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Es romper con todo eso, mis amados hermanos, romper con todo eso que muchas veces tal vez porque las tinieblas dice que estaba, dice, y la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas. Entonces, hay coberturas que muchas veces, hay coberturas de tinieblas que ministran nuestras vidas y hace que nosotros no cambiemos nuestra forma de vivir, hace que muchas veces no cambiemos nuestra forma de hablar, de pensar. ¿Pero por qué? Porque muchas veces aún dentro de nosotros hay tinieblas, mis amados hermanos, dentro de nosotros hay ignorancia, hay tristeza, pero nosotros debemos de pedir al Señor que cambie todo eso, mis amados hermanos, pedirle al Señor que sea Él el que transforme nuestras vidas y que Él se lleve todo aquello que no es agradable. Amén. Entonces, en resumen, mis amados hermanos, este es el tema. Amén. Y es muy importante que nosotros aprendamos, mis amados hermanos, cada uno de los puntos, porque, por ejemplo, el primer punto, que era Jacob, pudimos ver que cambió su naturaleza y cambió su vida, mis amados hermanos, cambió su identidad. Y en el segundo punto, el Señor contestó a Ana y le dio lo que ella necesitaba. ¿Pero por qué? Porque ella dio un voto delante del Señor y lo cumplió. Y con Lea, ella fue agradecida delante del Señor. Amén. Entonces cada uno de ellos hicieron algo que al Señor le agradó y cambió totalmente su vida, cambió totalmente su forma de pensar, de actuar. Y entonces eso es lo que nosotros como iglesia debemos de buscar, mis amados hermanos, y vencer y quitar de nuestras vidas toda tiniebla, quitar de nuestras vidas tal vez toda ignorancia, y dejar que el Señor sea el que obre en nosotros para que Él nos cambie. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por la palabra. Amén. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, Señor, en esta hora delante de tu presencia, Señor.